Perfecto. Entonces, continuando con la temática que tenemos prevista para esta sesión, hagamos un pequeño recuento de lo que vimos precisamente en una ocasión anterior. Habíamos hablado, y por eso es muy importante hacerlo antes de ver la regla RSM, que muchos de ustedes se preguntarán de qué se trata. Es muy importante tener en consideración y recordar que la puesta en marcha en un vehículo supone mover el volante de inercia, que se dé la emisión de la mezcla en los cilindros y que justamente la chispa en las bujías logre las primeras emisiones de esta mezcla y justamente lograr los primeros giros del motor. Dado a que eran los primeros giros del motor, a lo que nosotros conocemos como el motor de arranque. En ese sentido, justamente ustedes probablemente aún no lo habrán sufrido o ya tuvieron esa experiencia. Nuestro vehículo puede sufrir varios fallos mecánicos, muchos más serios y costosos que solventar que otros, y justamente nosotros a través de ello podemos decir que en conclusión, la puesta en marcha es un proceso de arranque, de regulación y equilibrado de los equipos y sistemas de forma planificada. Justamente nosotros no nos encargamos de este proceso, pero sí los fabricantes. En el momento del diseño, en la fase de montaje, sí de pronto esto se fue ejecutando correctamente y de hecho se implementó secuencialmente las fases de este proceso que les acabo de manifestar, que no es más que un recuerdo de lo que manifestamos en la sesión anterior. Ahora bien, teniendo en consideración este pequeño eh, comentario, nosotros podríamos decir respecto de la regla RSM, que justamente es una maniobra que tiene que ponerse en práctica mientras su vehículo esté en marcha. ¿Cómo lo hacemos esto? La regla RSM nos indica que es muy importante, sobre todo para y fundamentalmente para la maniobra de marcha hacia atrás, obviamente en el sentido de la marcha habitual, digamos hacia adelante. ¿Por qué lleva su nomenclatura las iniciales RSM? Porque precisamente habla de que usted tiene que revisar el retrovisor. ¿Cuántas veces fuera necesario? Es importante que el conductor tenga que revisarlo. En segundo lugar, habla de la letra S, la señalización. Recuerden que un conductor seguro, un conductor a la defensiva, un conductor que se preocupa precisamente de su entorno y del resto de los usuarios, tiene que ser previsible durante todas sus maniobras. ¿Qué significa esto? Que la señalización le va a permitir al conductor que su maniobra posterior no sea sorpresiva, que no genere su accionar incertidumbre, ni tampoco sorprender a los conductores y lo que es peor, a los peatones. Dado estos dos procesos o fases preliminares, podemos decir justamente que en ese momento usted tiene que maniobrar precisamente tras hacer, de hecho, verificar todo lo anterior, que se den las condiciones adecuadas precisamente para poder iniciar pues con estas maniobras. Recuerden que lo importante en la conducción es ver y ser visto. Todos los conductores u otros usuarios de las vías tienen que saber lo que usted va a hacer, ¿no? Aunque la experiencia también de los buenos conductores indica que tenemos que adelantarnos o prever lo que el otro conductor va a hacer, pero no siempre basta. Sí, no siempre basta, así que empecemos nosotros por la primera persona y hagamos esto, ¿no? Justamente vamos a aclarar esta norma que es conocida como retrovisor, señal y precisamente maniobra. En este sentido, también manifestarles que esta tiene una particularidad en especial, una pequeña recomendación que nos permitimos hacer. Inclusive desde la maniobra más sencilla hasta la que
consideraríamos que se considere más riesgosa, es preciso que usted siga reglas básicas justamente para garantizar una circulación más segura. ¿Sí? Lo que decimos, observe a través de el retrovisor. Justamente advierta a través de la señalización y justamente ejecute lo que es dada la maniobra. ¿Sí? Justamente nosotros sabemos y entendemos que nuestro automóvil es de hecho una máquina. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Obedece las órdenes que le va a dar el conductor. Las órdenes a través de sus decisiones, de sus movimientos, justamente de lo que usted ha procesado internamente en su cerebro. ¿Sí? Cualquier alteración anímica de usted sobre todo, en un momento determinado va a provocar que se den o se presenten en ese momento los errores o aciertos, o puede ser ambos también. Justamente puede aparecer, y queremos de hecho evitarlo, justamente la ira, la agresividad, de pronto trastornos transitorios que se han producido por la falta de sueño, ¿no? Por la aparición de la fatiga y por supuesto, lo más recomendable para los buenos conductores, no combinar la ingesta del alcohol. Justamente son causas de pérdida del control que justamente se requiere para conducir con una máxima seguridad en la medida de lo posible, ¿no? Ojalá un 100%. Un vehículo, por ejemplo, que pesa, ¿cuánto pesan nuestros vehículos? Más o menos una media de 1 tonelada, avanza a unas velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Imaginémonos eso en un tráfico, como hemos dicho en alguna ocasión anterior, con mayores conflictos, sobresaturado, congestionado, como quisiéramos decirlo, justamente aquellos conductores, y no con esto queremos señalizar, aquellos conductores que están mucho más tiempo compartiendo la vía, digamos, de transporte público, estos conductores justamente son aquellos a la que la rutina y el exceso de confianza les va a llevar a olvidar estos pequeños factores cuando se sientan al volante, ¿no? Por lo tanto, van a tener un alto riesgo de sufrir un accidente y también pueden o podrían dañar a terceras personas, ¿no? Es muy importante que en todo instante, en todo momento, cada vez que inicie la marcha, haga un pequeño esfuerzo por recordar siempre lo que tiene que hacer. Y nos va a ir bien, nos va a ir bien, ¿no? Tengamos en cuenta también adicionalmente otra cosa. Siempre hagamos un esfuerzo por recordar lo que tenemos que hacer. Recordemos que en ello se nos puede ir la vida. Y bueno, antes de concluir precisamente con esta presentación, olvidemos, más bien recordemos, todo lo que consiste la regla RSN. Observar su entorno, ¿sí? Recuerde que su vehículo está equipado con una serie de elementos que le van a permitir observar la situación y debe hacerlo, ¿no? Antes de realizar cualquier maniobra, como le decíamos, por más sencilla que ésta sea, y que usted tiene que utilizar. Estos elementos, por ejemplo, hemos hecho énfasis, hemos recalcado, son los espejos retrovisores, también los espejos laterales y no menos el interior, por lo que usted antes de realizar cualquier maniobra debe observar a través de los mismos. Estos le ayudan a ver lo que tiene en su entorno de la circulación, justamente para que proceda a realizar su maniobra posteriormente con total seguridad y con la menor intencionalidad de obstaculizar al resto de los demás usuarios de la vía. Segundo, era la señalización. En otras palabras, es advertir su maniobra. ¿Qué nos referimos con esto? La maniobra que usted pretende realizar debe de ser indicada, ojo, con la suficiente antelación y utilizando justamente, ¿qué? Los indicadores de dirección, las luces direccionales que se conocen comúnmente, hacia la izquierda, hacia la derecha, y si usted va a proceder a ejecutar o realizar un cambio de dirección, también. Si usted se va a estacionar, por supuesto, claro que sí, o en un caso
Cualquiera que tal vez, como les dije en algún momento, probablemente el sistema de iluminación no funcione. En ese momento usted tiene que apelar justamente a señalizar con el brazo. Recuerde que usted como conductor también está en la facultad de realizar una señalización a través de su brazo izquierdo. Y finalmente, como vemos, el paso 3, que habla de la maniobra o ejecutar la maniobra. Sí, su maniobra tiene que ser precisa, tiene que ser pronta, usted tiene que estar seguro, no tiene que dudar, no tiene que vacilar y siempre, como les dije, sin obstaculizar a los otros usuarios. Y una recomendación adicional, el hecho de que a veces usted ya señaliza su maniobra, esto tampoco genera o implica o significa que usted tiene derecho de la vía. Simplemente está poniendo en conocimiento del resto de los usuarios de la vía cuáles son sus intenciones. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? No ponga en peligro el resto de las vías de los usuarios. Como les dije, compartimos lamentablemente cada vez más congestión en el tráfico con otros usuarios. Es un tráfico saturado en determinadas horas, sobre todo. Ahora que hemos vuelto a la normalidad, es un poquito raro, no sé si ustedes han percibido esa situación. Sentimos como que el tráfico inclusive ha aumentado, pero no fue más que el regreso a la cotidianidad anterior que teníamos, ¿no? Pero recordémosles estas pequeñas observaciones, así que usted no debe poner en peligro al resto de los usuarios, porque esto podría generar a que ellos se vean obligados a un cambio de dirección, hablando de los conductores, ¿no? O probablemente un frenazo brusco. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. O en el caso de los peatones o ciclistas o motociclistas que justamente tienen que hacer algunas maniobras que desde luego no estaban previstas en su circulación. Así que recordemos nuevamente la regla RSM, revisiones de retrovisor, señalización a través de las luces indicadoras de dirección y por supuesto, y también a manuales y por supuesto, cuando usted sienta que está con las condiciones de garantía, de seguridad para usted y para terceros, considera que no va a provocar un accidente de tránsito, realice desde luego la maniobra, ¿no? Siempre con respeto hacia los demás, siempre anticipando nuestras acciones. No es bueno que el resto de usuarios de las vías que comparten la misma con nosotros crean o tengan una idea confusa o imprevista de lo cual habitualmente ellos estaban circulando, ¿no?